Bien, buenas tardes. Bienvenidos al webinar del día de hoy, que vamos a tener entonces una presentación de Martín de Lelis sobre accesibilidad, equidad y calidad de servicios de salud mental. Antes, solamente una breve referencia. Esto lo estamos organizando desde ISUP, que es una red internacional de personas que trabajan en la temática de los consumos problemáticos de drogas. Es una red que tiene más de 10.000 miembros en más de 160 países y que los invitamos entonces a participar. La membresía es absolutamente gratuita y fundamentalmente lo que hacemos es estimular el intercambio, el acceso a material, la capacitación, etcétera. Desde aquí, desde Argentina, el capítulo de ISAP Argentina tiene como sede la Universidad del Museo Social Argentino, así que, bueno, los invitamos a participar y de paso también comentamos que este viernes estamos comenzando la primera diplomatura organizada por el capítulo de ISOP Argentina, y es una diplomatura que está comenzando el viernes con apoyo y con la participación de docentes de América Latina, de Estados Unidos y también de algunos países europeos. Los que estén interesados en esta diplomatura pueden consultar, ya que quedan todavía algunas vacantes, en inscripciones@umsa.edu.ar. Bueno, yo le voy a dar entonces la palabra ahora a Martín. Martín es un licenciado en Psicología, magíster en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires y es especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, diplomado también en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y entre otros cargos docentes es profesor titular regular por concurso en la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología. Y bueno, tiene como una amplia trayectoria en todo lo que es también asesorías y direcciones y coordinaciones dentro de lo que es la política pública y los espacios gubernamentales, siempre vinculado a la temática de salud mental o adicciones. Por otro lado, también es autor de numerosos artículos y libros sobre salud mental y políticas públicas, libros que desde ya son muy recomendados y muy utilizados en diferentes cátedras en diferentes países. Así que bueno, yo le voy a dar ahora la palabra a Martín y vamos a estar dejando los últimos minutos para preguntas y participaciones a través del chat. Así que, bueno, adelante Martín y ya podemos comenzar. Bien, muchas gracias por la invitación a presentar un tema que me resulta no solo de interés personal hace ya unos años, en torno a lo que es la aplicación de estos tres principios rectores de la salud pública, como son la accesibilidad, la equidad y la calidad en el campo de la salud mental y las adicciones, sino pensar cómo se pueden revisitar o resignificar estos principios en tres tiempos, diría yo, ¿no? Que los invito a hacer este recorrido conmigo, que es pensar en estos tres tiempos que serían los problemas de accesibilidad, calidad y equidad previos a la pandemia, durante la pandemia, y también pensando en las perspectivas futuras, ¿no? que se pueden trazar como escenarios a corto y mediano plazo, lo que se suele denominar como post-pandemia. Vamos a tratar de acompañar con una presentación, una presentación que está a disposición de todos ustedes, para hacer más ordenada la transmisión de conceptos y fundamentalmente
promover en ustedes reflexiones, preguntas, cuestionamientos que después podemos recoger y tratar de sintetizar hacia el final de esta presentación. Aquí tenemos los 3 principios rectores que yo señalaba antes, que tienen una extensa tradición en el campo de la salud pública y que hoy, o digamos desde hace ya unas décadas, es imposible, ¿no?, pensar los programas, las iniciativas, las medidas que se tomen desde la perspectiva sanitaria, si no es incorporando estas 3 dimensiones fundamentales. Yo me esperaría, antes de dar detalles de estos tres principios fundamentales, una breve definición o conceptualización para saber qué estamos entendiendo realmente por accesibilidad, equidad y calidad. En el caso del concepto de accesibilidad, que se ha, digamos, puesto muy el acento desde la extensión de los sistemas de cobertura formal de servicios de salud en todo el mundo, desde la posguerra en adelante, el concepto de accesibilidad tal como se entiende actualmente incluye no solo el contacto con, digamos, la puerta de entrada a un servicio determinado de salud, lo que sería la accesibilidad inicial, sino que comprende todo el proceso integral de atención y de cuidado. Es decir, la accesibilidad hoy, tal como la entendemos nosotros, no es solamente la atención de una circunstancia puntual que hace que una persona acuda a un servicio, sino es garantizar todo el proceso de atención que, en el caso incluso de patologías crónicas, requiere un gran esfuerzo de vinculación y de coordinación entre servicios con muy distinta capacidad resolutiva. En segundo lugar, el concepto de accesibilidad, nosotros lo entendemos como una relación, algunos autores hablan de encuentro, entre prestadores y usuarios, ¿no? Es decir, la accesibilidad se produce cuando efectivamente es posible la relación entre quienes ofertan y quienes realizan un servicio determinado de salud y quienes lo demandan, quienes acuden en busca de ese servicio, y que en una circunstancia delimitada en el espacio y en el tiempo produce este encuentro que nosotros describimos bajo el término de accesibilidad. En tercer lugar, nosotros hablamos de accesibilidad para hablar de que, y para justamente deslindarlo de un concepto muy próximo, pero que debemos diferenciar, lo entendemos como efectivización de una cobertura. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, como ciudadanos, como trabajadores, como asegurados por un sistema privado de atención, una mutual, reconocemos generalmente alguna cobertura que formalmente nos protege ante contingencias que pueden afectar nuestra salud y nuestra seguridad física. Ahora bien, esa cobertura que puede estar dada por un menú de prestaciones aceptado por frente a un seguro privado o por lo que la obra social se obliga a prestar o un seguro público, se activa, o sea, se hace efectiva cuando digamos, se ponen en juego, se ponen en práctica estas condiciones que aseguran la accesibilidad. O sea, podemos tener coberturas formales, pero si no tenemos acceso real y efectivo, esa cobertura, en definitiva, no satisface, digamos, el principio por el cual se edificaron, que es atender y proteger la salud de las personas. Y esto es importante porque nos va a remitir a otro aspecto importante de la accesibilidad, que es su carácter multidimensional. ¿Qué significa esto? Nosotros justamente entendemos el concepto de accesibilidad para muchas veces investigar, identificar, reconocer y remover, en la medida de lo posible, las barreras que se interponen a la accesibilidad. Y esas barreras pueden ser de muy diferente orden. Uno puede hablar de una barrera de accesibilidad cuando el costo del tratamiento, digamos, está por encima de las posibilidades de quien lo requiere, o la, digamos, necesidad de administrar o comprar o asegurar medicamentos, o el tiempo que se debe destinar a la rehabilitación y a la convalecencia ante esa enfermedad.
que nos obliga a, por ejemplo, la merma de ingresos. Esas son barreras económicas que afectan la accesibilidad en sentido amplio. Pueden haber barreras que son de carácter administrativo, que son muchas veces aquellas barreras que están asociadas a los trámites, a veces sumamente engorrosos, complicados, que requerimos para autorizar una prestación y que en definitiva muchas veces desalienta a las personas para continuar su proceso de tratamiento. Tenemos además barreras geográficas que tienen, digamos, fundamentalmente que ver con la distancia a la cual están emplazados los servicios que nos brindan, digamos, la posibilidad de ser atendidos, y esa distancia que se mide en general por el tiempo que nosotros requerimos para acceder a esos centros de atención, también es otra de las dimensiones que se suelen pensar. Y por último, una dimensión bien importante para el caso que nos ocupa, que es las barreras socioculturales o las barreras simbólicas también, así se refieren, son aquellas que tienen que ver con los prejuicios, las creencias, muchas veces los procesos de estigmatización que suelen, digamos, aplicarse ante ciertas situaciones como las que estamos acá describiendo, las situaciones que tienen que ver con los trastornos mentales severos, con los consumos de sustancias, que muchas veces los servicios generales de salud no habilitan una atención oportuna y un tratamiento a estas problemáticas por considerar que se trata de problemas morales, de problemas que suponen una conducta desviada y reprobable de las personas, y que eso no requiere una respuesta del sistema de salud. O bien, también en el caso de los trastornos mentales severos, que produce tal disrupción en los servicios que deben, digamos, ocuparse de estas situaciones, que resulta mejor, bueno, desalentar la atención y generar una serie de conductas expulsivas que hace que esas personas no tengan fácil atención, fácil accesibilidad a la atención en los establecimientos generales de salud. Y muchas veces las respuestas terminan siendo respuestas de aislamiento, de encierro, de segregación, que justamente lo que reflejan son el fracaso de los servicios generales y del sistema general de salud a dar una respuesta adecuada y, digamos, oportuna a este tipo de problemas. Y esto es importante porque es tan importante pensar que las barreras a la accesibilidad muchas veces son espontáneas, son digamos, inesperadas, porque suelen, digamos, ser el resultado de las interacciones humanas, pero desgraciadamente muchas veces, cuando hay interés en no prestar servicios adecuados, porque, bueno, muchas veces hay sistemas orientados por una finalidad de lucro, la cual se tratan de administrar las barreras a la accesibilidad precisamente para no ofrecer todos los servicios que la persona, por derecho y por la cobertura que le asiste, debería recibir. Otro de los conceptos aquí mencionados es la calidad. La calidad, también un concepto que se ha abierto camino desde la posguerra en adelante, a partir de todo el desarrollo de la competitividad industrial. La calidad se aplica principalmente, originalmente en la industria más productora de bienes, y después se traslada a los servicios y se traslada a la atención de los servicios. Acá tengo una definición amplia de calidad para mencionar que la definición que nosotros utilizamos es características o desempeño de un bien o un servicio capaces de satisfacer las necesidades y las aspiraciones en salud de las personas, ¿no? Es decir, acá tenemos una definición que es bien amplia, pero justamente una definición que nos permite entender que se trata, la calidad puede, digamos, adjudicarse a un bien o a un servicio y debe satisfacer las necesidades y las aspiraciones en salud de los usuarios. Es decir, aquí tenemos la importante, digamos, inclusión del concepto de satisfacción de necesidades o aspiraciones, que nos conecta el concepto de calidad también con conceptos ligados como el de eficacia o el de efectividad de las prestaciones en salud. Entonces acá me parece que
podemos partir de esa definición sencilla que Rubio y Cebrián en su glosario de economía de la salud introducen para hablar del concepto de calidad. Y por último, el concepto de equidad. El concepto de equidad que, digamos, en la medida que fue poniéndose cada vez más en evidencia digamos, el impacto que la desigualdad social y la desigualdad de acceso a servicios tiene sobre la salud de las personas, comienza a imponerse la necesidad de pensar también como criterio rector de los servicios de salud el principio de equidad. Pero hay una forma de entender el principio de equidad que, digamos, distorsiona digamos, la originalidad y el verdadero sentido de este concepto. Habitualmente se entiende como equidad dar servicios iguales para todas las personas. Y en realidad el concepto de equidad no es dar servicios iguales para todas las personas, sea cual fuere su condición social, su edad, su hábitat, sino dar los servicios que cada persona y cada grupo de personas necesita particularmente. Es decir, la equidad, digamos, implica el esfuerzo de asegurar servicios, digamos, con la suficiente especificidad e intensidad necesarias para poder reconocer las diferentes necesidades de los diferentes grupos que demandan atención. No se puede entender un servicio de salud reproductiva si no hacemos una diferencia por género, no se puede hacer digamos, habilitar un servicio para atender los problemas crónicos si no reconocemos la importancia que tiene habilitar servicios también para las personas que tienen discapacidades motoras y que tal vez necesiten ciertos apoyos requeridos incluso para superar las barreras físicas a la accesibilidad de los centros que atienden a las personas crónicas con estos problemas. Entonces, podemos abundar en muchísimos ejemplos que nos dan que nos alertan sobre la necesidad de disponer los servicios en función de las necesidades específicas que cada grupo, muchas veces de acuerdo a su situación de vulnerabilidad diferencial, plantea para su atención. Ahora bien, estos tres principios nosotros los planteamos analíticamente distintos, pero en realidad están muy ligados. O sea, lo que nosotros necesitamos acá es pensar que no, digamos, resulta adecuado solo pensar en un principio rector, porque podemos aumentar la accesibilidad, pero si no lo pensamos con criterios de equidad, podemos pensar que la accesibilidad siempre es para los que ya están cubiertos y atendidos, y no para aquellos que a lo mejor requieren esfuerzos adicionales para disminuir las barreras a la accesibilidad. Podemos hacer muchos esfuerzos para mejorar la calidad de atención, pero si la calidad de atención no está de acuerdo a principios de accesibilidad, va a ser una calidad solo para pocos. Lo mismo con el principio de equidad. O bien podemos entender el trabajo respetando los principios de equidad y de accesibilidad, pero si no consideramos la calidad de los servicios, no vamos a tener resultados eficaces, efectivos y de acuerdo a la necesidad y aspiraciones de las personas. Por eso, estos tres principios rectores, que son los esenciales, pero podemos añadir otros, también menos importantes, debemos entenderlos de modo conjugado cuando decidimos emprender acciones o evaluar las acciones que estamos desarrollando en el contexto de ciertos servicios de salud. Ahora bien, estos principios los podemos relacionar con, acá tenemos algunas otras gráficas que nos pueden ilustrar sobre cómo podemos entender la accesibilidad como continuidad de cuidados. La accesibilidad es importante esto. Cuando la entendemos como continuidad de cuidados, entendemos que hay muchos eslabones en el proceso de atención que pueden ir desde las actividades de prevención indicada, prevención selectiva, las medidas para la captación temprana de alteraciones o trastornos que requieren intervenciones oportunas de parte de los servicios de salud, los adecuados servicios y dispositivos que faciliten la consulta o la orientación en situaciones que tal vez no ameriten un tratamiento y una rehabilitación tan intensa porque no estamos ante fases agudas o complicadas de
de la enfermedad, sino una situación de rehabilitación que requerirá una instancia posterior de tratamiento que suelen estar a cargo de servicios más especializados de atención. Y luego los servicios que tienen que ver con la reinserción e integración social, muchas veces se hace hincapié en la rehabilitación física, pero en realidad la reinserción e integración social para los problemas asociados con la salud mental y las adicciones resultan eslabones fundamentales del proceso de atención y cuidados, porque de lo contrario aparecen situaciones de recaídas frecuentes, del síndrome de la puerta giratoria, que es un problema habitual en los servicios de salud, en los cuales se atiende la urgencia, la crisis, pero los problemas, al no ser resueltos en sus comunidades de origen, en sus familias, o no se puede hacer el seguimiento adecuado para este tipo de problemas, vuelven a impactar negativamente sobre los servicios de atención. Y el seguimiento puede no estar a cargo de servicios especializados, sino de centros de atención con menor capacidad resolutiva en el primer nivel de atención, o incluso mediante el seguimiento de recursos, digamos, comunitarios, y muchas veces de personal menos calificado, menos especializado, que puede hacer un tipo de seguimiento más continuo para evitar las recaídas en este tipo de situaciones. Y ahí tenemos, la gráfica también muestra la relación entre las estrategias, porque nosotros podemos ver la accesibilidad y hacer un recorte de un sujeto acompañado por algún cuidador que acude a un servicio de asistencia, pero en este sentido no podemos, digamos, esto podría ser una mirada que ponga el foco en esa relación del equipo y el paciente, el equipo y el usuario y su familiar, pero no podemos negar que esa conducta, ese comportamiento de utilización de servicios que implica una demanda a un servicio especializado de salud, se enmarca en estrategias individuales, familiares y comunitarias de cuidado y control. Es decir, hay estrategias sostenidas en el tiempo que las personas, en el contexto de las unidades familiares o domésticas en las que esa persona convive, adopta sistemáticamente para resolver los problemas de salud que afectan a alguno de sus miembros. Es decir, no es posible entender una conducta, como podemos pensar una demanda específica y puntual a un servicio, si no es en el contexto de esas estrategias individuales. ¿Cuáles son los umbrales de percepción del riesgo que adoptan los miembros de una familia? No olvidemos que en muchos casos, tratándose de pacientes con niños o en caso de pacientes con severos problemas cognitivos, la decisión de acudir a un servicio depende de un cuidador, depende de un familiar, y es muy importante conocer cuáles son esas estrategias, los umbrales de percepción del riesgo, y también cuáles son las pautas y creencias que están muy condicionados también por factores culturales o socioculturales, que habilitan, que reconocen a los referentes formales que están ofertando sus servicios de manera formal en un hospital, en un centro de salud, como referentes válidos, como referentes legítimos para atender esta situación. Ustedes ya habrán conocido y es habitual saber que en muchos casos las estrategias de búsqueda de atención a problemas de salud no implican acudir a servicios formales de salud, sino que muchas veces acuden a personas que se conducen en lo que se llaman las redes informales, a empíricos, a curadores que adoptan métodos no científicos o no asociados con los modelos biomédicos clásicos que gobiernan por lo general los sistemas de atención. Entonces, es importante esto para no caer en una mirada tan reductiva de esa relación. Y los servicios de salud, que en definitiva es una oferta de servicios, al mismo tiempo cualquier servicio está organizado, está enmarcado en un conjunto de otros servicios con el cual establece vínculos de derivación, de relación, de coordinación,
que ante situaciones que desbordan las posibilidades de un servicio para atender esos problemas, se suelen utilizar procedimientos de derivación a servicios más especializados y las políticas y normativas que tratan de incidir sobre esas instituciones para muchas veces lograr que ese encuentro se produzca, bueno, de la forma más satisfactoria posible. Y aquí tenemos lo que ahora vamos a mencionar. Vamos a avanzar un poco. Aquí tenemos salud mental y adicciones. Salud mental y adicciones, y aquí estamos. ¿Por qué hago este señalamiento de estos tres principios rectores específicamente en el campo de la salud mental y las adicciones? Porque uno puede aplicar estos principios en cualquiera de las especialidades que nosotros solemos hablar cuando hablamos de servicios de salud. Pero en salud mental y en adicciones aparecen muchos problemas específicos que preexisten a la situación de pandemia. Vamos a hablar, los costos de los tratamientos también son un problema muy frecuente y muy grave en los casos incluso crónicos de tratamiento por situaciones severas de consumo o de problemas mentales, la fragmentación y el déficit en la gestión de los servicios, sobre todo Argentina, que tiene una situación compleja de servicios que dependen de muchas jurisdicciones, que dependen de sectores con múltiples fuentes de financiamiento, públicos, semipúblicos, privados, y que no suelen estar coordinados de modo muy adecuado para asegurar la continuidad de atención, sobre todo en el caso de la salud mental y las adicciones. Las distancias excesivas, que suelen ser un problema también cuando no existen suficientes servicios emplazados para la fácil accesibilidad en términos temporales y geográficos de las personas que lo requieren, y fundamentalmente el prejuicio y el estigma que hemos dicho es muy importante porque hace que las personas también no solo reciban una atención que suele ser expulsiva y suele ser de renuencia a brindar los servicios necesarios en establecimientos generales de salud, sino que la propia persona, en muchos casos, se autolimita, se autorrestringe su comportamiento y su demanda potencial al sistema por suponer que acudir a un servicio psiquiátrico o un servicio de atención especializado, por ejemplo, en consumo, puede implicar algún tipo de estigma o de rotulación negativa en torno a su persona. Los déficits que tienen que ver con la calidad, y acá es un aspecto, yo también tengo acá algunas cosas que quiero compartir con ustedes, ciertas hipótesis de por qué en el campo de la salud mental y adicciones observamos una situación tan deficitaria en términos de la aplicación de normativas estructurales y de procesos en torno a lo que es la atención de la salud mental y las adicciones. Y que hay tan bajo grado de consenso normativo, eso se ve claramente cuando uno analiza la producción de normativas de calidad en muchas de las especialidades médicas tradicionales, la neonatología, los servicios clínicos, encontramos muchísima normativa, pero en salud mental encontramos relativamente pocas, y yo diría que hay bajo grado de consenso normativo para la producción de estas normas. Esta situación, digamos, se podría hipotetizar, por un lado, que hay baja determinación tecnológica, a diferencia de otras especialidades cuyas tecnologías están más probadas y tienen más efectividad a través de evidencias, y hay una relación más, digamos, sostenida entre la administración de ciertos medios y los resultados que se obtienen. Acá hay mucha más incertidumbre, no solo en la variedad de situaciones posibles, sino en el curso de los tratamientos en materia de salud mental y adicciones. Hay dispersión de teorías y técnicas. Estas teorías muchas veces se basan en supuestos que no son fácilmente compartidos con otras teorías en relación al diagnóstico de los casos que se van a trabajar, y sobre todo las terapéuticas y la disponibilidad de recursos, de equipamiento y demás que deben existir en los servicios para asegurar el tratamiento de acuerdo al supuesto que cada una de esas teorías maneja. Es decir, acá tenemos un principio que hace que muchas veces resulte difícil, además, lograr acuerdos por esta dispersión teórica, que a menudo también se refleja en conflictos institucionales que no permiten estos consensos fácilmente.
Y otra cuestión que a mí me interesa señalar es que las respuestas en salud mental y adicciones han sido, digamos, incorporadas tardíamente por la atención sanitaria. Originalmente, las respuestas a los problemas asociados a los trastornos mentales más severos y a los problemas de consumo recibieron respuestas no sanitarias, no científicas, la coacción, la exclusión, y en el caso de los consumos han aparecido respuestas que provenían más de enfoques fundamentados en doctrinas religiosas o en modalidades de atención más voluntaristas, relacionadas con la participación y el compromiso social, pero no fueron recogidas tan tempranamente como otros problemas de salud por los sistemas de atención, y las políticas públicas tampoco han atendido este tema como temas prioritarios de política y no han desplegado las acciones necesarias para que encontremos una atención adecuada a la carga epidemiológica tan alta que tienen hoy estos problemas. Acá hago un paréntesis, por ejemplo, uno de los problemas que tiene que ver también con esto, con las barreras a la accesibilidad en salud mental y adicciones, tiene que ver con un problema habitualmente descrito, que es el de la brecha de tratamiento. Es decir, todas aquellas situaciones que, reconociéndose por un diagnóstico normalizado de que estamos ante un problema severo de salud mental o de consumo, no han recibido atención en un periodo, que suele fijarse en el último año, en estas pesquisas, y que nos permite entender la cantidad de situaciones, personas que están desatendidas por el sistema de salud. Y en un estudio que se hizo y publicó por la Organización Mundial de la Salud, que a su vez releva 37 estudios mundiales, se describió la brecha de tratamiento para los problemas vinculados a los trastornos mentales severos. Y señala que la depresión, por ejemplo, reconoce una brecha de tratamiento del 56%, trastornos bipolares un 50%, quiere decir que del 100% de personas diagnosticadas, el 50% no había tenido contacto con servicios de salud en el último año. Trastornos de pánico, 57%, ansiedad generalizada, 57%, y la brecha más importante fue la correspondiente al abuso y dependencia del alcohol, del 78%. Es decir, estos números, estos indicadores nos muestran que hay déficit muy importantes en términos de accesibilidad, de calidad y obviamente de equidad, porque la equidad en salud mental hace ya muchísimo tiempo, ya se ha estudiado y hay evidencias consistentes de que hay una relación entre la clase social o la estratificación social y la salud mental. A medida que empeora la situación social de las personas, se produce esta situación de peor pronóstico en términos de salud mental y adicciones. Acá tenemos situaciones que han sido estudiadas, hay muchas hipótesis, la hipótesis de la causación, de los determinantes negativos sobre la salud mental y los procesos de selección inversa en la cual las personas con trastornos mentales severos y con graves problemas de consumo descienden en la escala social, y eso hace que se identifiquen situaciones de trastornos y de consumos en personas con problemas de una situación de relativamente baja ubicación en la estratificación social. Y ahí tenemos la ley de asistencia inversa que se aplica también en estos casos, cuanto, escribió Tudor Hart, un sanitarista inglés, que dijo, cuanto más necesidad, digamos, tienen las personas de ser atendidas a sus requerimientos, menores chances tienen de recibir asistencia. Y eso se aplica mucho también a los problemas de salud mental y adicciones, y por eso los problemas de cronificación e institucionalización afectan fundamentalmente a las poblaciones en situación de pobreza. Y aparece el tema de ética y derechos humanos como un tema emergente, que lo pongo, porque introduce una visión o indispensable para entender también los derechos personalísimos relacionados con la autonomía y la dignidad que deben ser reincorporados a la atención de estas personas. Acá tenemos una definición de catástrofe. ¿Por qué? ¿Qué es la pandemia? La pandemia global es una catástrofe sanitaria, es, digamos, que en algunos países, que pone en relación siempre la potencialidad o la amenaza en términos de pérdidas de vidas humanas, de sufrimiento, de enfermedad,
y las posibilidades de exceder las capacidades y recursos que tiene la sociedad para enfrentarla. Siempre cuando hablamos de crisis o cuando hablamos de catástrofe, hablamos de la afectación poblacional en términos de vidas, de enfermedades, de sufrimiento, y la imposibilidad en términos de los recursos y las capacidades para darle suficiente atención. Lo de crisis o catástrofe es cuestión de grados, la catástrofe habla de una situación mucho más grave, pero siempre estamos, cuando hablamos de crisis, desastre o catástrofe, hablando de estos dos términos fundamentales que entran en relación. La pandemia es una catástrofe global y las medidas de cuarentena o de aislamiento son una respuesta ante esa situación de catástrofe. Entonces, tenemos las medidas y el impacto que tienen sobre la salud mental y los consumos, una situación de aislamiento y de cuarentena que son situaciones adoptadas por los estados generalmente para resolver o mitigar o contener esta situación de catástrofe que afecta o amenaza a un enorme colectivo de personas. Ahora bien, ¿cuáles serían los problemas? Mi supuesto es que en situación de pandemia se multiplican o se exacerban todas las barreras a la accesibilidad, se amenaza la calidad y se producen problemas que pueden vulnerar la equidad. ¿Cuáles son esas barreras? Y las barreras a la accesibilidad, fundamentalmente, están planteadas en relación a los servicios de salud por dos aspectos fundamentales, es decir, las restricciones a la movilidad, a la circulación, y por los problemas de disponibilidad de recursos humanos, materiales, que están afectados a las otras situaciones más prioritarias en el contexto de la pandemia. Entonces, ¿cuáles son las barreras a la accesibilidad específicas en los servicios de salud mental? Y ahí tenemos que ver los aspectos que se plantean específicamente en las distintas modalidades institucionales en las cuales se brinda atención en salud mental. Y ahí vamos a hablar, por ejemplo, los centros de internación. Los centros de internación que tienen que ver, ahí aparecen las siglas, establecimientos generales de salud, hospitales monovalentes. Ahí tenemos diferentes centros, pero casi todos ellos digamos, presentan dificultades que tienen que administrar restringiendo el ingreso, adecuando ciertos sectores para las personas que pueden tener síntomas compatibles con el coronavirus, y esto implica limitar los recursos, incluso los espacios para la atención de las personas que están internadas allí en términos de la atención por problemas de salud mental. Entonces ahí tenemos problemas que aparte con la cultura que históricamente han tenido estas instituciones de hacinamiento, de pautas de poco cuidado, de poco higiene en términos ambientales, y sobre todo por ser centros de aislamiento y de segregación, se convierten en focos epidémicos potenciales con amenazas ciertas para la salud general de las personas. Entonces, acá tenemos límites que han puesto las instituciones para controlar, en cierto modo, la posible propagación de la pandemia, pero que se reflejan por las restricciones al ingreso, por la sectorización y por la disponibilidad más baja de recursos en barreras a la accesibilidad. Los servicios ambulatorios, que pueden estar en el primer nivel, pueden ser servicios especialmente pensados de forma ambulatoria, de carácter privado o semipúblico, que también en función de las restricciones a la movilidad se convierten en instituciones que tienen dificultades para asegurar el seguimiento, la continuidad en los procesos de atención, tanto en los establecimientos generales de salud, en los servicios en consultorios externos o los servicios especializados en salud mental de carácter ambulatorio. Los servicios de emergencia, que también hoy están los servicios de guardia y de emergencia, utilizando mecanismos de triage y de selección, en la cual aparecen prioritarios otros problemas de salud que tienen que ver con asegurar la disponibilidad de camas y de servicios de atención para los problemas asociados con el COVID-19, y muchas veces se disponen servicios de atención que no están asegurados para las personas con este tipo de patología. Los dispositivos residenciales, hay serios problemas para asegurar el seguimiento de parte de recursos no
Buenas tardes. Recién me estaba comunicando con Martín, que nos había avisado que estaba con algunas dificultades en el servicio de FiberTel. Con lo cual ahora vemos si recupera la conexión, pero por otro lado, lo que quería avisar, vamos a esperar igual, esperemos que se pueda volver a conectar, que vamos a hacer llegar el PowerPoint que lamentablemente no podía correr en la pantalla, pero que realmente es muy interesante todo lo que había diseñado y armado Martín en el PowerPoint, con lo cual se lo vamos a hacer llegar a todos vía correo electrónico, y aparte lo vamos a poner a disposición en la página web de ISO. A ver, Martín, si pudiste recuperar la conexión ahí. ¿Ya? Bien. Y por otro lado, bueno, todo este tema de la relación entre accesibilidad, equidad y calidad, que creo que tal vez gran parte de la novedad de esto que está planteando Martín es cómo trabajar estos temas juntos, porque muchas veces y desde organismos internacionales sobre todo se viene hablando mucho de cada uno de estos temas por separados, pero verla y trabajar la relación en conjunto me parece que es el gran aporte que está haciendo Martín con este trabajo, que aparte lo está trabajando como para publicarlo a la brevedad. Martín, avísame cuando te vuelva la conexión y la voz. El micrófono lo tenés abierto. Bueno, y por último, recomendar, digo, en la web hay varios libros de Martín disponibles, algunos de acceso libre, pero quería recomendar sobre todo uno que se llama Medicina Prepaga, Políticas Públicas y Derecho a la Salud, donde algunos de estos temas también los empieza a trabajar. Avísame, Martín, cuando tengas el sonido, así. ¿Podés habilitar el micrófono? No. Vamos a ver si podemos improvisar de la siguiente manera para no, interrumpir y como decíamos, tanto el PowerPoint como algún otro material que mencionaba recién lo podemos hacer llegar por mail y aparte poner a disposición en la página web. Hay algunas preguntas en el chat que en todo caso las podemos comentar y ver de última hacer el comentario a través del chat y editar las respuestas. Así que probamos en un segundo a ver si se puede volver a conectar Martín, y si no, estaríamos utilizando esa modalidad manera de emergencia. Hola, a ver ahora Martín. Hola Martín. Hola. Sí, Ahí está. Bien, sí. Mira, vamos a hacer lo siguiente, Martín, porque se interrumpió la presentación y la verdad que
bueno, era como muy interesante todo lo que venías planteando. No podíamos seguir el PowerPoint y, bueno, evidentemente no estabas así recibiendo el aviso, pero no obstante toda la presentación se pudo seguir bastante. Entonces, yo diría que aprovechemos el tiempo que queda para que puedas redondear un poco la idea y sí podamos compartir algunas preguntas que ya veo que están haciendo en el chat. Y por otro lado, sí le vamos a acercar a todos tanto la presentación de PowerPoint que tenías elaborada, que era bastante clara y muy interesante para seguir el tema, como también alguna bibliografía o referencia que creas conveniente para completar el tema. Si bien, como decía, el tema es bastante novedoso en lo que hace a la integración de los conceptos de accesibilidad, calidad y equidad, y especialmente en la temática de salud mental y adicciones, lo que te parezca que puedas complementar, lo podemos hacer, o incluso poder reagendar en otro momento para complementar lo que estabas trabajando y bueno, y ya esperemos que el tema de el nivel o la capacidad de la conexión a internet esté mejorada. Así que bueno, Pero yo continúa. en unos minutos termino ya la presentación. Perfecto, listo, hacemos así entonces. Gracias, Perfecto. y perdón. Por favor. Aquí estábamos entonces mencionando digamos, los problemas que se planteaban a la accesibilidad y los problemas que se planteaban a la calidad en los contextos de pandemia. Por un lado, la priorización de recursos y por otro lado, la apertura de dispositivos no sanitarios que han sido empleados para esta situación específica, en el caso de, bueno, de hospitales modulares o centros de atención no convencionales como residencias para personas en situación de cuarentena, que, bueno, han, en cierto modo, puesto entre paréntesis ciertos principios muy estrictos de calidad de la atención sanitaria que habitualmente suelen ser considerados. Y el problema de la inequidad, bueno, hay situaciones que se ponen de manifiesto, tiene que ver con las condiciones de vida o las dificultades específicas de movilización y de circulación por las personas con menores recursos económicos, con menores capacidad de acceso a recursos tecnológicos, que son una alternativa en estas situaciones, de las personas con menor condición social. Entonces, aparecen ahí los problemas y las amenazas en contexto de pandemia que se pueden analizar por cada uno de estas tres dimensiones fundamentales. Y los nuevos dilemas bioéticos que aparecen para discutir y para considerar, muchos de los cuales tienen que ver directamente con los problemas de salud mental, que aparecen en este contexto particular de pandemia. Cómo deben acompañarse las personas en situaciones de enfermedades terminales, cómo deben asegurarse o restringirse las visitas cuando se trata de personas que están transitando sus últimos momentos de vida. En fin, hay una cantidad de dilemas que se ponen de manifiesto a partir de esta situación de obligado aislamiento y restricción que plantean los servicios de salud. Y hablamos también de las estrategias, porque lo que yo quiero transmitirle a ustedes es que la pandemia genera, paradojalmente, respuestas, muchas de ellas reactivas, pero que se pueden constituir en oportunidades para profundizar procesos de transformación que son necesarios en el campo de la salud mental y las adicciones. Es decir, los recursos, los dispositivos y las acciones que se han desplegado para dar respuesta a una emergencia han puesto de manifiesto, por su eficacia y por su resolutividad, una cantidad de recursos y de alternativas que deben ser consideradas independientemente de esta situación puntual y específica asociada a la pandemia. Por ejemplo, las unidades de corta estancia en establecimientos generales de salud, donde aparece la posibilidad de tratar situaciones que limiten la internación, dándole atención a las personas, pero que limiten y restrinjan
la internación por tiempo prolongado, porque eso amenaza y genera más riesgos tanto para la persona afectada por problemas de salud mental como por las personas que ya están internadas en estos establecimientos. Las unidades de evaluación y derivación descentralizadas, que son absolutamente importantes para poder atender y resolver las situaciones incluso de emergencia y de crisis en unidades con centros más próximos a donde esas crisis se producen, que son en los ámbitos domésticos, comunitarios, incluso de tránsito y en la vía pública, que requieren unidades mucho más ágiles, móviles y con capacidad de acercarse para tratar y resolver las situaciones allí donde se producen. La articulación con centros del primer nivel para lo que son los procesos de seguimiento. En muchos casos las personas con este tipo de trastornos acudían aún a los establecimientos generales de salud o centros de internación para recibir la medicación y recibir la atención y el seguimiento periódico que estaba establecido para su tratamiento, cuando en realidad muchas de esas situaciones podían ser seguidas o efectuadas, tanto en la medicación como en el seguimiento de la atención, por unidades descentralizadas como pueden ser centros del primer nivel. No es necesario que las personas acudan a los grandes centros de internación para recibir la medicación y un simple monitoreo o seguimiento de su situación si es que hay profesionales calificados en el primer nivel. El seguimiento domiciliario, el seguimiento comunitario, que requiere también pensar no solo los dispositivos, sino la capacitación y la formación del personal necesario en primeros auxilios psicológicos y en las respuestas resolutivas necesarias a esta situación de crisis también en el contexto de pandemia. Y estos son respuestas y recursos que descargan, desagotan muchas veces la concentración de demandas en los centros de atención. Y el uso de tecnologías para la atención remota, que si bien nos refleja digamos, problemas de equidad, porque no todos los grupos sociales tienen la misma posibilidad de acceso a la tecnología y a la continuidad de los tratamientos bajo atención remota, son medios que requieren ser tomados en cuenta para en el futuro efectuar la continuidad, el seguimiento de los procesos de tratamiento. Estrategias para el mejoramiento de la calidad. No hay ninguna duda que hoy se está poniendo muchísimo más atención, muchísimo más énfasis en cuál debe ser la protección básica y necesaria de los trabajadores de la salud. Se han normalizado muchos de estos aspectos que tienen que ver con el uso de barbijos, el uso de camisolina, el uso de guantes, que antes estaban restringidos a un selecto grupo de trabajadores de la salud y hoy se han convertido en una pauta para todos los trabajadores de la salud y que requieren ser monitoreados con principios vinculados a la calidad. Y los protocolos para la evaluación, tratamiento, seguimiento y derivación de los casos COVID o de las otras patologías en el contexto de la pandemia por COVID. Todos estos protocolos, que muchos de ellos se han producido en un tiempo muy breve de parte de las autoridades sanitarias nacionales, son medidas que van a servir seguramente para durante y para el tiempo posterior a la pandemia. Y la atención de los grupos más vulnerables. Hay medidas universales que tienen que ver con disponer los servicios para todas las personas, sea cual fuere su condición, pero también se requiere combinar esta oferta de servicios universales con la atención de los grupos más vulnerables, con medidas más sectorizadas, enfocadas en las situaciones propias del hábitat y las dificultades que muchos de estos grupos tienen incluso para implementar o para cumplir los protocolos y las medidas recomendadas en términos de educación sanitaria o de higiene para evitar la propagación de la pandemia. Es decir, acá tenemos los tres principios rectores, pero invitándonos a reconocer cuáles son aquellas estrategias para mejorar la accesibilidad, la calidad y la equidad que han sido puestas en práctica y que deben ser reconocidas y deben ser profundizadas en un contexto de pandemia y de pospandemia. Y por último, y con esto termino, hay una cantidad de situaciones que la pospandemia, cuando termine esta situación de excepción y recobremos una nueva normalidad, si es posible pensarlo así,
Hay cuestiones emergentes que van a seguir sosteniéndose y que requieren de los especialistas y de los servicios de salud mental diseñar acciones que prevean la respuesta a estas situaciones que hoy están siendo de difícil tratamiento. Por un lado, la continuidad de los procesos de atención, porque muchos procesos de atención se han discontinuado, tanto en términos de la salud general como la salud, específicamente la salud mental y las adicciones, y la discontinuidad de los procesos de atención produce, sin duda, afectaciones a los tratamientos, y eso hay que reconocerlo y hay que entender que hay que recobrar una continuidad muchas veces afectada o perdida. El tratamiento de situaciones traumáticas, entre los cuales fundamentalmente están las situaciones de duelo, los problemas que han afectado, como la pérdida de seres queridos, y que han impedido muchas veces la realización de procesos de duelo acordes a esas situaciones por las restricciones de la pandemia. El desarrollo de capacidades resilientes que ya se han visto eran importantes para afrontar las situaciones de incertidumbre y de desmoralización que suelen estar asociadas a estas situaciones de graves aislamiento, la capacidad resiliente que puede ser pensada porque estas situaciones pueden retornar o pueden ser una amenaza aún persistente. Y por último, lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las redes de apoyo y de sostén, con una perspectiva comunitaria donde la organización y la participación sean ahí un elemento indispensable. La tecnología de la atención remota es una gran tecnología para establecer redes y para estar allí donde la información y la palabra y la presencia, aunque sea virtual, se requiere y es necesaria, pero en muchos casos es el vínculo con un familiar, es el vínculo con alguien, con un vecino, que puede estar preguntando, que puede estar haciendo un llamado, que puede estar haciéndose presente para ofrecer una ayuda, la compra o el traslado de algún material o de algún trámite indispensable para esa persona y que requiere la ayuda fundamentalmente organizada de sus redes de apoyo y de sostén. Y que en aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad más se hace importante y más se hace necesario contar con estas redes de apoyo con el suficiente nivel de participación y de organización comunitaria. Bueno, estos eran los temas que quería compartir con ustedes, como hemos visto. Entonces, los tres momentos de la accesibilidad, la equidad y la calidad en relación a la situación anterior, al durante, y a la situación que uno puede planificar o puede prever posterior a la pandemia. Así que estoy a disposición de ustedes para las preguntas o comentarios que deseen hacer. Bien, muchas gracias, Martín. Yo ahora voy a leer algunas de las preguntas, pero antes de pasar a las preguntas sí quiero aclarar que hubo debido a la dificultad que hubo primero con respecto al tema del PowerPoint y después con la interrupción, sumado al interés que manifestó mucha gente, lo que te quería proponer, Martín, si te parece, es de reagendar otra reunión, se pueda comenzar tal vez con un resumen y luego profundizar estos temas que son los que, bueno, venís trabajando y que pronto se van a publicar como comentaba seguramente, y van a tener todos acceso. Entonces, voy a pasar ahora a comentarte las preguntas y bueno, y vamos a quedar así. Entonces, a cada uno de los mails van a recibir la grabación, pero también el PowerPoint que tenías preparado ahora, y luego avisaremos cuando hagamos un segundo encuentro sobre este tema. La primera pregunta es de Ana Paula Leiva, y dice, ya que las políticas son diferentes en cada país, ¿cómo piensa usted, cómo aseguraría el desarrollo de estos tres ejes, sobre todo en este contexto, si en general en los países estamos frente a muchas restricciones presupuestarias o los presupuestos son cada vez más bajos? Sí, no cabe duda, pero en materia de salud y de salud pública, la respuesta no se agota en hablar de la disponibilidad mayor o la disponibilidad menor de recursos. Con muchos recursos se pueden trazar
políticas erradas y con muchos recursos se pueden dilapidar por mala gestión y por mala coordinación la atención que puede ser efectiva para las personas que así lo necesitan. Es decir, es cierto, incluso en un contexto así, los recursos que ya son escasos son muchas veces asignados a temas que resultan prioritarios, como es el tema del COVID. Pero mi intervención ha sido para señalar que, si bien eso resulta importante, las políticas que reconozcan la importancia de estos tres principios y los tomen en cuenta, no solo como principios generales y retóricos, sino para orientar prácticamente la coordinación, la organización y la disposición de los servicios, puede ser de utilidad. Bien. De hecho, bueno, hay otra pregunta. Bien, una segunda pregunta de Juan Manuel Míguez, y pregunta si usted cree que las medicinas prepagas hacen un aporte positivo en el tema de la salud mental. No, la medicina prepaga, en el caso de Argentina, en el caso de Argentina es un componente, digamos, ya estructural del sistema de atención. Si uno compone toda la atención que se plantea a través de los seguros privados, que habitualmente se denomina medicina prepaga, pero a la cual también hay que añadir la atención que se brinda a través de cooperativas y de mutuales, estamos hablando casi de un 10% de la población, por lo menos de Argentina, que recibe atención bajo la seguridad privada. Ahí la palabra medicina prepaga en general es muy difícil responderla en esos términos, porque debiéramos analizar caso por caso, institución por institución, aseguramiento por aseguramiento. Lo que sí, no me cabe ninguna duda, que el comportamiento de atención y la cobertura, tanto formal como efectiva, que brindan estos sistemas de aseguramiento privado, dependen fuertemente de las políticas rectoras que generalmente los estados establecen para, digamos, obligar al aseguramiento de estos servicios esenciales. En la medida que el Estado tenga cierta fortaleza y cierta autonomía para fijar las medidas regulatorias, que en este caso tienen que ver con asegurar un mínimo básico de prestaciones para atender los problemas de adicciones y de salud mental, vamos a encontrar muchas mejores respuestas de las que tal vez actualmente estamos hallando. Yo sí observo que, por un lado, que existe mucha diferencia de calidad de la atención, y que esta finalidad, digamos, de la atención prepaga, que muchas veces puede estar más orientado hacia la maximización del lucro, debe ser limitada o debe ser regulada por la obligatoriedad, que en este caso depende del Estado, de fijar cuáles son aquellas prestaciones que resultan indispensable asegurar. Bien, y la última pregunta de la doctora Brasesco, que pregunta si en este contexto de pandemia, el tema de la accesibilidad de género se vio más perjudicada, y qué piensa al respecto. Bueno, Verónica es una amiga muy, muy talentosa, y bueno, ya esta pregunta es una pregunta en realidad que siempre que trabajamos sobre el tema de la accesibilidad tiene que aparecer como una pregunta, digamos, indispensable, porque la tradición de investigaciones sobre equidad siempre se ha volcado más hacia el estudio de los temas sociales, la condición social, e incluso desde una perspectiva muy agregada, ¿no? Es decir, la equidad en términos muy abstractos muchas veces, cuando en realidad es importante, cuando uno incluye la perspectiva de género desde el enfoque de accesibilidad, pero también desde el enfoque de equidad, ahí tiene que investigar no solo aspectos generales del sistema, sino cómo en los dispositivos y en las prácticas efectivas que brindan los servicios se establecen actividades no discriminatorias, digamos, que aseguren, ¿no?, esto tanto para varones como para mujeres. Yo creo que en este caso de la pandemia, tendríamos que generar investigación sobre el tema, porque yo tengo más hipótesis, en todo caso, que respuestas. Es decir,
como pasa en situaciones tan inesperadas, donde no hay tanta evidencia anterior que ilumine las acciones actuales, porque los estudios y las investigaciones sobre efectos de la pandemia se están realizando de hace unos pocos meses a esta parte. Entonces me parece que estudiar la equidad y la accesibilidad de servicios según género sería una de las líneas más importantes de investigación. De todas formas, me parece que muchas de las discriminaciones o los problemas de desigualdad por género puede estar afectando, digamos, a esta situación. Y bueno, ahí podemos hacer muchas hipótesis de trabajo, cómo se distribuye incluso la carga de trabajo, digamos, en el sector salud, cómo hay profesiones de los servicios de salud que están más feminizadas, pero que son las profesiones que también están mucho más directamente implicadas en la atención de las personas, y muchas de esas situaciones de atención directa a las personas, de mujeres, sobre todo enfermeras, que no disponen, o hace poco tiempo se hablaba mucho de ello, no disponían de los sistemas de protección más adecuados para atender los problemas vinculados a la pandemia. Incluso casi todas las situaciones de desgaste laboral y de suicidios que han aparecido muy mediáticos relacionados con la atención de la salud en contexto de pandemia, las personas afectadas fueron mujeres. Entonces ahí tenemos que hacernos una pregunta sobre cómo se distribuye la carga de trabajo de los servicios de salud en relación al género, y si no es que las mujeres, en aquellas tareas que están más representadas, no están siendo más vulnerables a esta situación por falta de protección, por excesivo carga horaria, por desgaste laboral y demás, ¿no? Y después, bueno, yo también advierto, y estas son hipótesis que hay que trabajar, pero mucha de la carga de asistencia familiar de las personas en contexto de pandemia, incluso hablo de personas mayores, de personas con discapacidad cognitiva que no pueden movilizarse de sus casas, recaen sobre mujeres. Son las cuidadoras mujeres, las que muchas veces, digamos, cargan sobre sí la tarea de hacer los mandados, de cubrir las necesidades básicas de un familiar que está aislado por esta situación. Entonces, esta feminización de los cuidados domésticos informales, pero que existen en lo cotidiano, también yo creo que puede estar reflejándose muy claramente en este contexto de pandemia. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Martín, por la presentación, por las claras respuestas. Creo que te dio en muchos comentarios agradeciendo mucho, y bueno, y quedando en esto, sí vamos a hablar aparte para hacer entonces una segunda vuelta, y pedimos nuevamente disculpas. Martín nos avisó incluso al principio que había algunas dificultades de señal de internet en la zona donde se encuentra, así que vamos a quedar en eso y les vamos a acercar entonces el PowerPoint, así también lo pueden consultar. Y Martín, lo que te parezca que podamos agregar de bibliografía a la temática para toda la gente que estaba interesada en el tema, bueno, te lo vamos a agradecer, todas las sugerencias que tengas al respecto. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas, y vamos a estar entonces en contacto y les vamos a mantener informados sobre las nuevas reuniones. Muchas gracias por todo. Hasta luego.